Egunon eta mila esker etortzeagatik. El 1 de abril de 2016 publicamos en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria de la 26 promoción de la Ertzaintza con 250 plazas. Sin embargo, hasta el 20 de mayo de este año, 13 meses después, no hemos podido realizar las pruebas de selección debido al recurso presentado por la Abogacía del Estado. Durante este tiempo ha ido incrementándose el número de jubilaciones y bajas. Entre abril del 2016 hasta hoy se han producido 293 nuevas vacantes. Ante esta situación, nos hemos visto obligados a ampliar en 50 el número de plazas de la convocatoria. Quiero recordar que este tipo de ampliaciones suele ser habitual en las distintas convocatorias de la Ertzaintza y también viene recogido en ellas, siempre en función de las necesidades a cubrir. No hacerlo ahora, no ampliar ahora, nos obligaría además que las próximas convocatorias previstas para hacer tuvieran que ser más numerosas. Esto lo que acarrearía serían problemas de ocupación y de intendencia de la propia academia, aparte de la propia formación de las personas. Para recuperar parte del tiempo perdido y no hipotecar la buena marcha de la renovación generacional de la Ertzaintza, ampliar 50 plazas en la promoción 26 es lo razonable y lo adecuado. Es, por tanto, una decisión de responsabilidad para recuperar el ritmo de las incorporaciones que habíamos planificado en función de las bajas previstas y que se vio alterado por el recurso presentado por la Abogacía del Estado. 26. promozioa, 50 plaza berritan zabaltzea erabaki arduratsua da. Errekurtsoek ezarritako atzerapenari aurre egiteko modua. Epe laburrean, ertzain faltaren arriskua gutxitzeko eta belaunaldi berrikuntzarako planifikatuta geneukan erritmoa berreskuratzeko modua. Orain ez egiteak, ondorengo deialdiak zabalegiak egitera eramango gintuzke. Arkauteko akademia leku eta intendentzia arazoak sortuz. Y ahora estoy a vuestra disposición si queréis alguna aclaración o alguna pregunta. Sí, para indicar que hace 2 meses el departamento descartó esta posibilidad de ampliar. Entonces entiendo que sí que se tenía conocimiento de que el número de bajas era importante. ¿Hay alguna otra razón añadida de planificación futuro o responde exclusivamente al dato que nos ha dado de que en el último año se han producido 293 bajas? A ver, cuando se convoca una convocatoria, como os decía, siempre hay la posibilidad de ampliar. Cuando comenzamos las pruebas el 20 de mayo, quiero recordaros que hasta el 14 de junio la Junta de Seguridad no ratificó que el número de efectivos se mantenía a 8.000. Por lo tanto, la decisión se podía haber tomado en cualquier momento, pero ha sido ahora cuando hemos visto la necesidad de la decisión de aumentar en 50 el número de plazas. En cualquier caso, lo que es el proceso selectivo no se modifica, ¿no? Entiendo que no afecta, simplemente entran 50 más, ¿verdad? Eso es. El proceso selectivo, como decía, que comenzó el 20 de mayo, no se modifica para nada, se siguen realizando las pruebas. De hecho, recordaros que ahora ya estamos para el comienzo de la última prueba, que es la prueba de entrevistas. Entonces, simplemente que es en el número de personas aprobadas en el orden de prelación, en lugar de 250, pues habrá 300 personas que entrarán en octubre en el curso de formación en la academia. Estamos hablando de una modificación puntual. ¿Ha aludido usted a las siguientes promociones que si no se hiciera esto ahora supondría que serían más numerosas, con lo que ello conllevaría un problema? Entiendo que por tanto esto no se contempla con respecto a lo previsto en la 27 o en próximas convocatorias, ¿no? A ver, repito, en todas las convocatorias de la Ertzaintza, en todas siempre se pone un número de plazas, que son las plazas vacantes en el momento que se publica la convocatoria, y siempre queda el margen de la ampliación por las plazas que se puedan ir creando en los meses hasta que termina el proceso selectivo. Recordad que el proceso selectivo para ser ertzaina no solamente es el periodo de pruebas, sino es el periodo de formación de 9 meses más los 12 meses de prácticas. Por lo tanto, en la 27 promoción, aunque convoquemos el número de plazas que correspondan, también cabrá la posibilidad de ampliar el número de plazas si así se toma la decisión. ¿Alguna cosa más? Vale, mila esker.